Feliz viernes 5 de abril tengan todos ustedes, queridos jóvenes de valor. Aquí estamos nuevamente después de algunas vacaciones y después de resolver algunos problemas técnicos. Aquí estamos nuevamente con ustedes, comenzando un nuevo trimestre en el estudio de nuestro folleto, que en esta oportunidad se titula El Gran Conflicto, perteneciente al segundo trimestre de este año. Vamos a estudiar el gran conflicto durante los meses de abril, mayo y junio. Así que, querido joven de valor, disculpen todo el tiempo que estuvimos sin darle ningún tipo de material, pero acá estamos nuevamente. Es más vale tarde que nunca. Así que, bienvenidos todos a tu programa Jóvenes de Valor. Como les dije, vamos a estudiar el gran conflicto. Pero antes de estudiar cualquier cosa, antes de comenzar este nuevo trimestre, quiero tener una pequeña palabra de oración. Querido Dios y Padre nuestro, gracias por permitirme nuevamente estar acá enseñando más de tu palabra a estos, cada uno de ellos, jóvenes de valor que escuchan día a día estos devocionales, estas lecciones, Señor. Bendícenos, protégenos, cuídanos, Señor. Te lo pedimos en Jesús. Amén. En esta primera lección, que se titula El autor del mal, vamos a conocer un poco más de quién fue este causante del mal, el autor del mal. Esto lo vamos a conocer un poco en este resumen que les voy a dar de esta semana. Y bueno, para eso pues vamos a profundizar un poco en lo que nos trae esta lección. Y podemos hablar de que el autor del mal, eso lo sabemos, él está al descubierto, sabemos que es el enemigo de Dios o el adversario de Dios, que es Satanás. Entonces, pero ese mal es como un pecado, como un hongo. Hay una historia de una familia que querían comprar una casa y se fueron y consiguieron un inspector para que les chequeara la casa antes de comprarla. Este inspector se va, chequea la casa y bueno, les dice: oiga, mire, no hay ningún problema, pueden comprar la casa, aquí no hay ningún tipo de problema. Entonces resulta que ellos compraron la casa, pero de repente cierto día ven que hay un hongo saliendo allí en la casa. Entonces ven que es un hongo que cayó de una grieta que tenía el techo y bueno, junto con el aire se juntaron varios aspectos para que este hongo creciera, y estaba creciendo y creciendo hasta que el señor que compró la casa pues logró erradicarlo con algunos químicos, algunos materiales para eliminar este hongo. Y así lo hizo. Eso debemos hacerlo nosotros también con el pecado, con este hongo del pecado. Buscar la manera de eliminarlo por completo. Y la única manera es buscando a Jesús. Pero veamos, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa del pecado? No, lo que pasa es que como Dios es el creador de todo, entonces la culpa del pecado es de Dios. No, señores, no nos equivoquemos, querido joven de valor. La culpa no es de Él. Simplemente que Dios nos creó a cada uno de nosotros con un libre albedrío. Es decir, decisiones propias. Si Dios hubiese querido robots, simplemente los hubiese hecho. Hace robots donde Él diga: hagan esto, sí, ya, listo. No, pero no es así. El Señor nos deja a nosotros un libre albedrío. ¿Pero qué es libre albedrío? Bueno, podemos ver, por ejemplo, si yo le digo a ustedes, le doy 2 vasos con agua iguales y le digo: tomen, escojan qué beber. ¿Ustedes escogieron? No, yo ya escogí por ustedes. Yo ya les estoy dando agua, lo único que son 2 vasos. Pero si yo coloco un vaso de agua y un vaso de jugo de naranja, entonces y les digo: escojan para beber, ya ahí sí ustedes tienen el libre albedrío de escoger.
Así es con Dios. Simplemente o decidimos obedecerle o decidimos desobedecerle. Es tan sencillo como eso. Entonces, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? Pasa lo siguiente. Es como la parábola del trigo y la cizaña. En la parábola del trigo y la cizaña vemos cómo están creciendo ambas, trigo y cizaña. Entonces, ¿qué ocurre? Que le dicen al dueño de este terreno, ¿verdad? En la parábola dice que si quitan la cizaña, el monte, la hierba mala, que si la quitaban. Y no me la quiten. No me la quiten, no vaya a ser que quitando esta hierba mala también me quites el trigo, el fruto. Entonces eso no se debe hacer. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta parábola? ¿Qué nos enseña esta parábola? Es muy sencillo. Mire, esta parábola nos enseña el por qué Dios no eliminó a Satanás desde el momento que éste se rebeló. Mire, esto se llama incluso en la Biblia el misterio de la iniquidad. El misterio del pecado, porque es que no se puede entender cómo una persona después de Padre, Hijo y Espíritu Santo venía Lucifer, en ese entonces Lucifer, que significa portador de luz, este nombre. Entonces no se explica porque alguien con ese cargo tan importante de querubín protector en el cielo se rebeló ante Dios. No es imposible. Eso lo podemos ver en Ezequiel 28:14. Lean todo el capítulo de Ezequiel 28 y vemos cómo nos explica allí lo que es la rebelión de Lucifer. Entonces, ¿de quién es la culpa? De Satanás. Él decidió con su libre albedrío rebelarse ante Dios. Pero, a ver, al rebelarse ante Dios, nuestro Señor Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya tenían desde el principio, porque es que ellos conocen el final desde el principio, tenían un plan de salvación, un rescate, el mayor rescate posible, a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, ¿qué parecía? ¿Qué pasaba? Que la finalidad de este rescate también es vindicar principalmente el nombre de Dios, vindicarlo por completo. ¿Por qué? Porque en la rebelión que hubo en el cielo, lo que fue puesto allí en duda fue el nombre de Dios. Esto lo vamos a ver un poquitico más adelante. Vindicar el nombre de Dios y también salvarnos a nosotros del pecado. Entonces, hay otra cosa que es importantísima que debemos entender cada uno de nosotros, y es que esta guerra entre el enemigo de Dios y Dios, o Jesús, es una guerra pública, todos lo saben. El enemigo de Dios metió sus cizañas, sus chismes en el cielo, ¿verdad? Para poner a los ángeles en contra de ellos. Si estudiamos un poco Apocalipsis, vamos a ver que el enemigo de Dios engañó a la tercera parte de los ángeles, y eso es bastante. Recuerde que los ángeles se cuentan por millones de millones y son muchos. Entonces, ¿qué quería Dios con este rescate del pecado? Lo que quiere es rescatar potencialmente la mayor cantidad de personas, porque Él es el dador de la vida. Él nos ama, Él quiere estar con nosotros, Él nos quiere sacar de las manos del pecado. También vemos en esta lección de esta semana, de por sí muy interesante, comenzó muy interesante este folleto, es lo siguiente. Ya sabemos que el originador del pecado es Satanás, que Dios no lo elimina justamente por amor a nosotros y por vindicar su nombre. Porque presten atención, si Dios nada más con decirlo, porque Él tiene ese poder, con decir que desapareciera Satanás y sus ángeles, hubiese sido así. Pero ¿qué ocurre? Los otros ángeles le hubiesen servido a Dios por amor. No, le hubiesen servido por temor, porque simplemente hubiesen dicho: wow, no,
Si yo me rebelo o si yo hago esto, no, tengo que obedecerle porque si no, me va a acabar como acabó con él. Y no era la idea. La idea era vindicar su nombre de una manera estratégica donde todo el universo se diera cuenta que él es el engañador. Pero a ver, ¿cómo podemos entender nosotros esto? Madurar con el plan de salvación o madurar con el Hijo del Hombre o madurar con Cristo Jesús. Es muy sencillo. Recuerden que Jesús comparó el Evangelio con una buena semilla. Cuando esa buena semilla entra en una buena tierra, ella va a dar frutos. Entonces, la buena tierra somos nosotros, la buena semilla, el Evangelio. Cuando nosotros aceptamos este Evangelio y lo vivimos, es vivirlo, es un estilo de vida. Esta semilla va a madurar y pronto va a dar sus frutos. Pero el autor, conociendo que el autor del mal es el enemigo de Dios y el dador de la vida, el que da buenas dádivas, el que da todo lo bueno, simplemente es Cristo Jesús. Eso debemos entenderlo. Ahora, pasa algo muy simpático. En el cielo hubo una guerra. Allí hubo una guerra y entonces ya no se vio más lugar para Satanás y sus ángeles porque ya estaban listos. Ya él había dicho pues, hacia dónde iba. Él quería el trono de Dios, siendo él un ser creado. Quería el trono de Dios. Entonces, wow, ya listo. Mira, para ti no hay más lugar aquí, fuera de aquí. Necesito que se vaya. Y los expulsó del cielo. Como digo yo, los descieló. Bueno, entonces, pero ¿dónde se pone de manifiesto, de verdad, dónde se pone de manifiesto el pecado de este engañador, de que él es el culpable de todo esto? En la muerte de nuestro Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Cuando nosotros vemos que Satanás estaba involucrado en la muerte de Cristo Jesús, que estaba mire, cuando entró en la conciencia de Herodes para mandar a matar a aquellos niños y buscar matarlo a él, Satanás estaba metido allí. Cuando lo quisieron apedrear en el desierto, intentando que él usara sus poderes de Dios para que el plan de salvación fuera un fracaso. En cada una de esas cosas vemos que el engañador estuvo allí siempre al descubierto. Él se delató por sí solo. Pero la estocada final, que es cumpliéndose Génesis 3:15, el primer versículo mesiánico, es cuando Cristo muere en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, se le enseña al universo completo que Satanás es el culpable de cada una de estas cosas y de que plenamente Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Así que, querido joven de valor, para esta semana, en la lección, el autor del mal, obviamente que es Satanás, aprendemos cada una de esas cosas. Primero, que no permitamos que el hongo del pecado llene nuestra casa, que es nuestro templo, nuestra vida, que es nuestro cuerpo. Que aprendimos también de que la culpa es plenamente del enemigo de Dios, no hay otro. Él es el originador del mal. También que Dios, por medio de su rescate, asegura el máximo potencial de rescatar a cada uno de nosotros, porque Él quiere compartir con nosotros como el dador de la vida. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que nosotros, con la buena semilla del Evangelio, debemos madurar junto con Cristo Jesús, y que definitivamente el engañador está al descubierto. Así que, querido joven de valor, no te dejes engañar, no te dejes engañar. Lucha. Tienes que luchar, y tú solo, ni yo solo podemos luchar contra el enemigo de Dios. No, Señor, Él es más poderoso que nosotros. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, Él lucha por nosotros. Cuando estudiamos Efesios 6, vemos a la armadura de Dios. Colocámonos esa armadura y así sí, vamos a luchar contra el enemigo de Dios. Así que, querido joven de valor, no olvides, como siempre te lo digo, dale like,
suscríbete y activa la campana. ¿Por qué te pido esto? Para que cuando tú le das like a este mensaje, los algoritmos lo llevan a que otras personas también lo vean, de que le llegue a mucha más gente. Entonces, si te gusta este mensaje, dale like para que otras personas también puedan disfrutar de él y acercarse un poco más a Dios. Así que nos vemos el próximo domingo con la segunda lección de este trimestre.